Muy buenos días, hermanos. Hoy día domingo vamos a seguir con nuestro estudio del libro de Salmos, así que oremos, por favor. Padre, gracias por ti, gracias por todo lo que haces, gracias por la confianza y consuelo que nos da en medio de tiempos difíciles. Pedimos por nuestra congregación, pedimos por cada uno que esté escuchando este mensaje y pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo aplique las verdades de la palabra a nuestra vida, Señor. No somos perfectos, Señor, nosotros te hemos fallado en muchas ocasiones, pero nuestro deseo es seguir siempre mejor, más cerca a ti. Bendice en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Hay una película que viene de hechos históricos o reales, y la película se llama Hoosiers. Es la historia sobre un técnico de básquetbol al nivel nacional en Estados Unidos. Su nombre era Norman Dale. Norman Dale era muy destacado, muy conocido, uno de los mejores en el país. Pero tenía un genio y una vez su genio se lo dominó más y uno de sus mejores jugadores lo frustró tanto que le pegó. Y a través de un juicio y todo eso ya perdió su pega y todo esto, y al final apenas pudo conseguir un trabajo como técnico de básquetbol de un liceo en un pueblo muy rural allá en Indiana, y esa película es la historia de él, como una segunda oportunidad. Qué pena que cuando un solo evento define la vida de uno, quizás tenía una vida de éxito, de prestigio, de reconocimiento, de bienes, todo andando bien hasta un momento, y ese momento, me imagino que cuántas noches pasando vuelta, si pudiera haber parado su puño por haber pegado al joven bajo su cuidado. Entonces, en ese sentido, cuando yo escucho de esa historia, y a propósito que él en su oportunidad en ese pequeño pueblo, logró llevar este pequeño pueblo con apenas como 6-7 jugadores nomás, hasta el campeonato de su estado. Entonces, cuando escucho la historia de ese Norman Dale, me hace saber o acordar de Rey David. Porque imagínense la historia de Rey David. Aún desde niño chico, cuando está cuidando las ovejas, dice que sea un oso, sea un león, que él había protegido el rebaño. Era un hijo, aunque el último, el menor de la familia, muy destacado, muy fiel, muy leal a su papá. Y a través de todo esto ya sabían la historia como él había vencido a Goliat, que él había sobrevivido a muchos ataques de envidia de parte de Saúl, y al final que él sobrevivió a ese tiempo, ganó la victoria. Entonces al final él subió a ser el rey, y como rey estaba en un país medio dividido, después unió el país y ganó victoria tras victoria. Incluso había una canción de las mujeres: Saúl mató sus mieles y David sus 10 mieles. Así que una victoria tras otra victoria en la vida de David, hasta una tarde cuando dice en el libro de Segundo de Samuel, si quiere veamos esto, un día va a cambiar su vida para siempre, un evento va a definir su vida. Y dice Segundo de Samuel capítulo 11: aconteció el año siguiente, el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén, donde debería haber estado en la guerra, pero decidió estar donde no debería estar. Y dice: y sucedió un día al caer la tarde, así que ni siquiera está levantándose, etc., pero al caer la tarde, había caído un poco de flojera, cayó la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer o esposa de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella, y luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Ahora, la historia sigue más larga, no vamos a leer todo. Un momento oscuro en la historia de Israel, un momento oscuro en la vida de David, porque David cayó en adulterio. Y él cayó en adulterio porque no estaba donde debería haber estado,
y en ese momento la tentación lo visitó y él no tenía la fortaleza para defenderse contra esa tentación, cayó a propósito, no que fue un accidente, él cayó, él ni siquiera cayó en tentación, él saltó a la tentación y resulta que no solamente ella quedó embarazada, pero después tratando de evitar las consecuencias, trataba de arreglar la situación a su manera, no resultó y mandó a que el marido fuese matado en batalla y al final, etcétera, él está culpable por 2 pecados, uno es adulterio y número 2, homicidio. Entonces en esto, no es ese lo típico cuando una persona cae o está en tentaciones y peca, de esconder, así que él no enfrentando la situación, escondió y escondiendo la cosa a través de aún un hecho aún más terrible, que es decir, homicidio del marido, que era un hombre fiel en el rango del ejército de su rey. Así que ese es muy típico porque dice, por ejemplo, desde el principio cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué es la primera cosa que hicieron? Se dieron cuenta que estaban desnudos y se escondieron de la presencia de Dios. Lo mismo dice el libro de Josué, capítulo 7, versículo 1. Y está hablando de la historia de cuando ya entró Israel en Jericó, ¿cierto? Allí tú dices que la primera ciudad era anatema, así que todo lo que había, el botín de todo era para entregar a la tesorería de Dios, pero no, un hombre decidió sacar alguna cosa para uso personal, y ese está el libro de Josué capítulo 7 versículo 21, y ese es el testimonio, mea culpa de este hombre, Acán. Y Acán dice lo siguiente, dice, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual codicié y tomé, y aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. Así que yo vi, codicié, tomé y escondí. Esos son los 4 pasos del progreso de pecado. Siempre empieza que yo vi la tentación, codicié, pecado interno, tomé, pecado, acción, y después esconder es la reacción natural de los siguientes de Adán y Eva, que siempre trataban de evitar consecuencias por tratar de esconder los hechos. Entonces resulta que es lo que veo, por ejemplo, lo más natural, como qué pasa con los niños cuando tienen malas notas, ¿cierto? Ya el niño saca una nota muy mala y resulta que tratan de una u otra manera evitar que los papás sepan, aunque tarde o temprano van a saber. Pero una anécdota en mi hogar, cuando alguien me regaló un rollo de ese winche gris, cuando antes que ya se vende ahora en Chile, pero antes no se vendía acá en Chile. Y ese winche gris se puede usar para cualquier cosa, como valioso, súper valioso. Y un día yo fui a buscar algo para reparar una cosa y no lo encontré, andaba buscando. Y al final supe por parte de uno de mis hijos que estaba acusando al otro hermano, que uno de ellos tomó la prueba que había recibido, que era una nota muy mala, tomó la prueba y hizo como un bolo de papel, ¿cierto? Después con la wincha hizo una pelota alrededor, así que la prueba de una mala nota quedó como el núcleo de ese pelote de fútbol que él hizo de todo ese winche gris. Después de estar más enojado por despreciar la wincha gris que la mala nota de su prueba. Pero resulta que él en una manera después está jugando en el patio de su colegio y jugando un partido de fútbol así, y uno pateó la cosa y se salió al otro lado del muro del colegio y desapareció para siempre. Y así que esa es la idea de un ser humano cuando estamos en pecado. Tratamos de evitar, guardamos el secreto, borramos del teléfono, hacemos una cosa, de una u otra manera no quiero que nadie sepa lo que nosotros hemos hecho. Entonces, ya volviendo ahora al libro de 2 Samuel, vamos a ver lo que sucedió con el resto de esta terrible historia. Entonces, 2 Samuel capítulo 12, versículo 1 a 7. Y a propósito, cuando una persona trata de esconder los hechos, es el Dios que sabe todo y Dios va a traer a la superficie la situación. Así que solamente cuando uno está escondiendo, mintiendo y todo eso, solamente está postergando y aumentando las consecuencias por las acciones.
Entonces en 2 Samuel capítulo 12, versículo 1, vemos de que, en primer lugar, vamos a ver versículo 27, 11:27 dice: pasada el luto envió David y la trajo, la Betsabé, a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Obvio, ¿cierto? Adulterio con la esposa de uno de sus hombres más leales en el ejército, y después mandarlo para su muerte para cubrir sus malos hechos. Entonces, desagradable, ni creo es suficiente para describir la reacción de Dios en tal cosa. Entonces lo que pasa después, vemos de que en la historia Dios manda un profeta, ¿okay? Dios manda a alguien para sacar a la superficie en la vida de David, porque vamos a ver que por la historia David, por un año después de esto, ya sabíamos que el niño ya había nacido. Entonces ya un año David no está orando, David un año no está leyendo la Biblia. Alguien con ese cargo de conciencia no se acerca a Dios, se aleja de Dios. Es una persona que después vamos a ver algunas cosas que sucede, pero resulta que en capítulo 12, versículo 1, Jehová envió a Natán a David, capítulo 12, 2 Samuel. Le dijo, había dos hombres, Natán va a contar una historia al rey David. Había un hombre en una ciudad, y uno rico y el otro pobre, dos hombres, un rico y uno pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado, bebiendo de su vaso, durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David. David está escuchando la historia, suponiendo que era una historia verídica. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que él que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Y así ha dicho Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl, etcétera, etcétera. Y Dios ya está usando al profeta para retar a David. Al final de todo esto vemos de que la reacción al final de él, versículo 13, cuando ya termina Natán hablando todo el enojo de Dios contra su pecado, dice: entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Pero ojo, por un año no confesó, por un año andaba en una situación, y aún tenemos el testimonio de David durante este año, que es lo que vamos a ver ahora. Así que vamos a ver unos 3 pasos aquí. Primeramente, la consecuencia de mala conciencia. Seamos honestos, cada uno de nosotros somos culpables del pecado, y cada uno de nosotros hemos tenido una mala conciencia, es decir, que las consecuencias y todo lo que sucede. Entonces aquí encontramos mea culpa, y hay un dicho en inglés que dice, tiene que face the music literalmente es confrontar la música, pero figurativamente se dice confrontar las consecuencias. Tarde o temprano uno debe confrontar las consecuencias, la autoridad. Entonces cuento la historia de una vez de un hombre que conocí hace años atrás, que estaba trabajando en una empresa y después vino a mí porque tiene una carga de conciencia. Me dijo que había hecho algo malo en su empresa, y en esa empresa el jefe supo que alguien lo había hecho algo. Entonces él tenía la opción de o confesar o guardar silencio. En pasar un tiempo de mentir, y aún siendo cristiano, mentir y guardar silencio y no contar su participación en el hecho, no pudo dormir, estaba con una consecuencia terrible. Y al final me preguntó mi parecer. Yo le dije: no, de todas maneras tiene que ir y confesarlo.
Pero pastor, yo voy a perder mi pega. Es mejor perder la pega y mantener una conciencia limpia que vivir así bajo esa mala conciencia. Así que al final me hizo caso, confesó al jefe. El jefe hizo lo que pensaba, ¿cierto? Que lo despidió. Pero el jefe también estaba tan impresionado que una persona culpable confesaría a él, siendo cristiano, que él después le dio una buena recomendación para obtener otro trabajo y al final el fin dichoso a pesar de lo malo que lo había hecho. Entonces lo que pasa es que muchas veces pensamos que lo mejor es guardar silencio, mentir, esconder, tratar de evitar la consecuencia, pero siempre esto solamente está como postergando y empeorando las consecuencias que va a venir. Entonces, cada vez cuando mis hijos no me confesaron sus hechos, sí, yo estaba más enojado por sus mentiras que su propio hecho y la disciplina era mayor. Entonces, eso, lo que pasa ahora que la mala conciencia, vemos que sucedió. Libro de Salmos, por favor. Salmo 32, versículos 3 y 4. Porque cuando David hizo ese pecado tan terrible y después fue restaurado, él escribió 3 salmos, Salmo 32, Salmo 51 y Salmo 113. Vamos a ver esos 3 salmos ahora en nuestro estudio de salmos hoy día. Voy a decir los 3 como un juego de cómo es que un hijo de Dios que cae en pecado vuelve a restaurarse. Entonces, vamos a ver la consecuencia. La mala consecuencia tiene un gran precio. Salmo 32, versículos 3 y 4, dice, mientras callé, hablando David, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Después, versículo, mi pecado te declaré. Así que a través de un año de mala consecuencia no pudo aguantar más a través del profeta que Dios había enviado. Pero también dice en Salmo 51, y versículo 8, dice de esa forma. Señor, en su oración dice, hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Así que vemos que hay consecuencias cuando una persona tiene mala conciencia, ¿ok? Quizás puede engañar lo demás, pero no puede engañar a Dios y Dios está operando en su conciencia. Dice sequedades del desierto, seco, calor, lo siento, así que estamos en días de verano acá en Chile ahora y resulta que mayor acá en Iquique hace mucho calor y uno tiene su forma de tratar de bajar un poco la temperatura, pero no hay aire acondicionado para la conciencia. Cuando una persona está bajo mala conciencia, las condiciones número uno se aleja de Dios. Mira Judas se alejó de Dios, hasta se suicidó. Pedro también se alejó de Dios hasta que tuvo su reencuentro con Dios. Así que número uno, una persona con mala conciencia se aleja de Dios, no se acerca. Número dos, esa persona con mala conciencia es siempre mal genio, ¿no? Siempre mal genio, porque está guardando un secreto, un fantasma, un demonio, aquí está en su cabeza, así. Entonces, cuesta un poco de concentrar en su trabajo, es mal genio. Ahí vemos Rey Saúl tenía mala conciencia y tuvo que pedir a alguien tocar la arpa, y era David en ese caso, tocar la arpa por una música para como suavizar porque su conciencia estaba mal. Número 3, es una persona que tiene muchos problemas, trata de buscar distracciones, así que más hobby, más deporte, más televisión, más otras cosas, más vicio, cualquier cosa para distraerse de esa conciencia, trata de como apaciguar, ahogar la conciencia. En Los Pabos, que está aquí al lado de donde vivo, ahora no hay por la cuarentena, pero antes así, la música, más tarde de la noche, más fuerte fue la música, así que a las 12 era tolerable, pero a la 1 poco más fuerte, ya le llaman a la 3, ya es fuerte. ¿Por qué? Porque las conciencias de esa gente que están con trago y otra quizás saliendo con gente que no debe, cosas así, entonces tiene que subir la música para apagar la conciencia que estaba aún haciendo la cosa.
La otra cosa también le da mucho tiempo entre depresión y dormir mucho, como Jonás, que tiene mala conciencia por huir de Dios, está aún durmiendo el barco cuando llegó la tormenta. Ahora, la persona que se endurece se pone muy crítico también. Gente con mala conciencia desde la niñez, etc. Si conoce gente que son criticones total, siempre no importa, no puede encontrar algo bueno, siempre encontrar la parte mala. Es una compensación, que yo me siento mal, yo trato de bajar todo lo demás para que me sienta un poco mejor. Entonces aquí dice, por ejemplo, en 1 Timoteo capítulo 4, dice: por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizado la conciencia, la ciencia cauterizada, como un fierro rojo de calor, ¿cierto? Se coloca en una herida para que mate todo tipo de infección, pero al mismo tiempo está perdiendo la sensibilidad. Entonces, conciencias que están ahí de tal manera que está perdiendo la sensibilidad, puede empezar a actuar sin sentir vergüenza, o lo que llamamos una persona sin vergüenzas, sin conciencia. Después también dice en el libro de Tito, capítulo 1, versículo 15, todas las cosas son puras para los puros, para los corrompidos, incrédulos, nada les es puro, hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Entonces, en ese sentido, de nuevo, están como desconectando ese detector de humo, está poniendo una wincha sobre las luces rojas allá en la pantalla o en el tablero de su auto. Entonces, tratando de no tener, porque Romanos en el libro de Romanos dice, capítulo 2 y versículo 15, dice: mostrando la obra escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Dios puso una conciencia dentro de nosotros para mostrar que hay un peligro. Pare, no lo haga, hay un problema, no es bueno que tú estás haciendo esto. Y esa conciencia trata de gritarnos antes de meternos en un pecado. Y resulta que en ese sentido, de nuevo, como un detector de humo, hay peligro. Hay gente que saquen esto porque molesta ese ruido, ese pito que se escucha. O gente que de repente hace un puente de cable en vez de usar los interruptores porque se cortan cada rato. Y lo que está haciendo es preparándose para un incendio, porque los interruptores automáticos son para la protección. La conciencia es para nuestra protección, no como dice la psicología moderna, que dice que la conciencia es la mala de la película. Nada que ver. La conciencia es la buena de la película. Es alguien que está a nuestro lado diciendo: ese es bueno, ese es malo, para que tomemos las mejores decisiones. Dice Pablo en 1 Timoteo 1:5, él dice que nosotros, él siempre propone este mandamiento: el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia, de la fe no fingida. De buena conciencia propuse tener buena. Qué alivio, qué bueno sentir una buena conciencia en su vida. Una persona que tiene mala conciencia tiene ciertas ansiedades y miedos, porque siempre piensa que quizás hay un castigo de Dios en cualquier parte. Entonces siempre está miedo: a lo mejor este pasó porque yo estoy mal, a lo mejor este pasó, me quedó en pana, debe ser un castigo. Y normalmente no es un castigo, solamente que uno con la mala conciencia, como mea culpa, siempre está aceptando estas cosas. Y igual no hacemos caso. Mi hijo tenía un problema con los frenos y no tenía muchos recursos cuando estaba estudiando en el seminario. Entonces resulta que hay algo en los frenos allá en Estados Unidos, de que cuando empieza a llegar a ser muy peligroso, le hace un ruido fuerte. Entonces, ¿qué hizo mi hijo? En vez de llevarlo o pedir plata para que se pudiera arreglar los frenos, él subió las ventanas de su vehículo y la música muy fuerte para que no escuchara el ruido. Entonces, en vez de arreglar el problema, está como tratando de desconectar la advertencia. Y esa es la gente que hacen hoy día, tratando de desactivar la advertencia de la conciencia. Entonces, David decidió, después de un año, no aguanto más. Además que tuvo que tener el profeta Natán, que decía: tú eres el hombre. Y interesante que cuando una persona también tiene mala conciencia y ve a otra persona hacer básicamente lo mismo, se enfurece, como David se enfureció con el hombre que tomó el pobre corderito de este hombre pobre, cuando en verdad David ya tenía múltiples esposas, ya tenía muchas esposas, y no importa, igual siguió la esposa de otro hombre.
entonces merecía morir, dice. Pero por la misericordia de Dios no murió, pero tuvo que pagar consecuencias muy altas. Entonces con esto vemos el propósito de la conciencia que dice, tú eres el hombre. En el libro de 2 de Corintios, por favor, dice, capítulo 7, verso 10, dice, hay dos tipos de tristeza cuando uno peca. Una es tristeza del mundo y otra tristeza de Dios. Un ejemplo de tristeza del mundo es Judas. En vez de arrepentirse de verdad, acercarse a Dios, él fue y se ahorcó y se murió. Pero dice acá en 2 de Corintios 7, versículo 10, dice, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Así que la conciencia mala es algo bueno, porque la conciencia mala está diciendo no estamos bien y tenemos que arreglar las cosas. Entonces, número 2, el mensaje, después de ver hay consecuencias por la mala conciencia, por el pecado, hay que ver los pasos para una buena conciencia. Vamos a Salmo 51 ahora. Y resulta que ese es el segundo salmo que David escribió después de ser restaurado. En la primera, el 32, está hablando sobre la manera que él sufría hasta que Dios lo restauró. En Salmo 51 tenemos la misma oración de David de arrepentimiento. Qué importante este Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Así es la oración de David a Dios. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Ahora, él no ofrece ninguna defensa. Sí, entiendo, Señor, que pasó y de mal momento de mi vida, lo que había pasado el año anterior, etc. Y estaba fuera de ese momento y todo lo hacen. Mira los días en que vivimos, somos descendientes de Adán, todo. No, él asumió absolutamente su culpabilidad. Dice, versículo 5, aquí en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. Aquí tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Hisopo era la hierba que usaba para tomar la sangre del sacrificio y aplicarlo en cuanto a el perdón de pecado en el Antiguo Testamento. Entonces está hablando de hablar del sacrificio de la sangre derramada del justo para limpiar al injusto. Entonces dice, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, borra todas mis maldades. Cree en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. No está ofreciendo una compensación. Está ofreciendo un corazón quebrantado. Dice, créeme, oh Dios, un corazón limpio, renueva el espíritu recto dentro de mí. No me eche delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Nota, ese es el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo representaba un ungimiento para ser rey. Cuando dice, no me quites tu Espíritu Santo, no está hablando de salvación. Está diciendo, no me quitas mi reino, no me quitas mi papel de rey, porque he sido ungido por el Espíritu Santo. Por eso dice versículo 12, vuélvame el gozo de tu salvación. No dice, vuélvame mi salvación. Nunca se perdió la salvación, pero sí perdió el gozo de la salvación. Y espíritu noble me sustenta. Entonces, una vez que me perdona, Señor, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. Los pecadores se convertirán a ti. Libre de homicidios, él era homicida. Oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daré, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Es decir, que lo que Dios quiere es un corazón contrito, un corazón arrepentido, un corazón que cuando una persona confiesa a Dios es diferente que confesar al hombre. Cuando yo confieso a un hombre, estoy dejando que la persona sepa lo que yo hice, algo que a lo mejor ya no sabía. Pero cuando una persona confiesa a Dios es otra cosa.
porque Dios ya sabe. Cuando una persona está confesando a Dios, está poniéndose de acuerdo con Dios. Dios ya sabe que es mal, yo estaba defendiéndome, yo estaba huyendo. Dios, lo que hice es malo, yo reconozco y mi corazón está quebrantado porque yo te fallé, Señor, te pido, perdóname, porque después dice que el perdón produce la restauración de un Dios misericordioso y después hay servicio a Dios después. No es como ya David ya nunca más puede servir a Dios, ni siquiera habla de Dios porque tu testimonio es pésimo. No, al final David, cuando fue perdonado, pagó consecuencias, pero poco a poco volvió a tener la credibilidad de su vida, volvió a ser hombre tras el corazón de Dios, volvió a escribir los salmos que nosotros tenemos, volvió a dirigirse a Dios en alabanzas y cánticos. Entonces, gracias al Señor, tenemos un Dios de misericordia, un Dios de la segunda oportunidad, como dijo cuando habló con Jonás, que falló absolutamente. Después dice, y la palabra de Jehová vino a Jonás la segunda vez. Entonces, nosotros vemos que los pasos así, entonces, que uno debe confesar, ponerse de acuerdo con Dios, y cuando hay situaciones en hogares que suceden en Chile, yo siempre digo, los varones siempre sean transparentes absolutamente en sus hogares. Porque conozco casos de hombres que siempre mantienen el teléfono escondido, siempre está tratando de mantener lejos la cosa, siempre está distante, y la señora produce más celo, no menos. Digo, sea transparente. Si estuviese hablando con la mujer, no borre el teléfono, diga, estaba hablando con esa mujer. Si no debe hacerlo, no lo haga. Pero si está haciendo algo no es malo, no tiene que estar siempre escondiendo. Ese siempre yo veo que está provocando más celos de parte de las esposas. Y para las mujeres, no sean detectives. Las cosas que he escuchado de mujeres celosas, que dice que una puso GPS en el auto de su marido, otro hizo otra cosa, otra estaba revisando todos los teléfonos, otro estaba hablando de la empresa del teléfono, otro estaba... Hay tantas cosas, déjalo, hermana, ustedes no son los detectives, dejen la mano de Dios. Dios va a traer siempre a superficie lo que, su hijo está haciendo mal, porque Dios no permite que ningún hijo suyo tenga éxito en pecar, y en ese sentido, lo que está escondido, Dios va a traer a superficie, va a ser público, y cuando la mujer se mete, está poniéndose entre Dios y la persona. Saca del camino, deje que Dios trabaje directamente. Entonces, en los dos casos estoy hablando específicamente porque hay muchos casos hoy en día de que hombres sean transparentes, habla con ella, dile dónde está, no es como está siendo vigilada, es una forma de, si yo amo a mi esposo y voy a dejarla en saber de mi vida. Y mujeres, hay que dejar en la mano de Dios. Si tienes celos, hay que entregar al Señor, porque su valor viene de Dios, no viene por la fidelidad, etc. Entonces, entiende una cosa, Dios está en control. Decimos, Dios es omnipotente, omnipresente, omnisciente, Dios está soberano. Sí, entonces si lo cree, practícalo, entrega a Dios que tu valor viene de Él, y Él te va a proteger, y Él va a estar en tu vida, y no deja de tener el gozo, la paz del Señor, siempre preocupado por lo que dice o lo que hace el marido o el ser querido, ¿ya? Entonces, con esto vamos a seguir. David reconoció su pecado ante el juez. La buena noticia es que Dios perdona. La mala noticia es hay consecuencias del pecado, y David pagó alto. David perdió el bebé que nació de parte de Betsabé. Imagínense el dolor en el corazón de ella. Pero David también perdió otro hijo grande, Amnón. También tuvo el problema de Amnón, que había violado a su otra hermana. También el hermano Absalón mató a Amnón. Todo eso está pasando en sus hijos. Sus concubinas fueron violadas públicamente. Vemos que había una guerra civil. Vemos que en todo esto que perdió mucho de su tranquilidad, su paz, etc., por muchos tiempos. Así, pecado trae consecuencias. Pero Dios es un Dios con compasión, y perdonó a David. Y cuando Dios perdona, ¿cuánto demora en perdonar? En un instante. Pero a veces las consecuencias van a durar más tiempo, y aún cuesta tiempo para tener su credibilidad después.
Entonces la clave aquí, Salmo 51 nuevamente, versículos 16 y 17, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Entonces, no es una compensación, Dios, yo voy a dar esto, voy a subir de rodillas. No, ese no es lo que Dios está pidiendo algo del corazón. Entonces, finalmente, los resultados de una buena conciencia, ese es el tercer salmo. Salmo 32 hablaba de las consecuencias, Salmo 51, la restauración, y ya después de ser restaurado, ya en capítulo o Salmo 103, bendice alma mía Jehová, bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como al águila. Jehová es el que hace justicia y derecha todo lo que padecen violencia. Después más bajo dice lo siguiente, versículo 8, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira, grande en misericordia, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como en la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto tan lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Ahora, ya vemos de que su perdón es como, se aleja nuestro pecado como el oriente del occidente. También dice que son más altos los cielos sobre la tierra. En Hebreo 10 dice que y nunca más me acordaré de vuestros pecados y transgresiones. En Miqueas 7:19 dice, ha echado vuestros pecados al fondo del mar más profundo. En el libro de Isaías 38:17 dice, ha echado tras su espalda. Tantas promesas de Dios. No hay una luz verde para pecar. Y hay consecuencias. Pero nada más importante era una conciencia limpia ante Dios. Y aún para el transgresor hay esperanza. Si tiene un corazón quebrantado y contrito, de venir confesando a Dios. Si es necesario confesar al hombre y hacer restitución. Pero me acuerdo que un tiempo yo tenía ciertos síntomas que me daba, yo estaba absolutamente seguro que yo tenía cáncer. Entonces yo había bajado mucho peso, dolores en cierta parte del cuerpo, etc. Y no sé por qué, pero me convenció. Yo ya estaba empezando ni conté a mi esposa ni nada, solamente fui al médico, tuve todos los exámenes y no había recibido los exámenes todavía. Estaba pensando cómo voy a avisar a la familia, con la iglesia y todo eso. Así que al final yo fue un día viernes, me acuerdo que fui y esperé hasta el fin de todo el consultorio así para que yo pudiera hablar con el médico, y él miró todos los resultados y dice, tengo noticias, y dijo, usted es el hombre más sano que yo estoy tratando, así que no tiene nada. Que quizás soy hipocondriaco, no sé. Pero resulta que cuando yo salí de la oficina de él, pensando antes de entrar que tiene cáncer y saliendo después sabiendo no tenía cáncer, es como mis pies no tocaban el suelo, gracias Señor, como un alivio. Y eso es nada en comparación cuando alguien anda así, pesado, con la mala conciencia, y Dios quita como un bolón, una mochila grande que está llevando de mala conciencia. Entonces, sacándolo, como caminando a veces acá a la iglesia, sí, mi mochila con todas las cosas dentro, es como, wow, casi puedo volar porque me siento tan aliviado. Hermano, cuando uno está llevando la conciencia mala y no arregla la cosa con Dios y con lo demás, es como llevando una mochila fuerte y pesada todo el tiempo. Entonces, todo esto, como yo dije, ¿cuánto demora Dios en perdonar? En un instante. Pero hay consecuencias. Pero al no confesar, las consecuencias se van a aumentar, engrandarse. Entonces, hay que buscar perdón y hay que no seguir excavando el hoyo más grande, más grande, más grande. Ahora, dice el libro de 1 Corintios 11, de cuando nosotros llegamos a la Santa Cena, es como una revisión técnica. Ahí era revisión técnica, así que me da mucho miedo porque ver si hay un problema. Y eso es lo que hacemos antes de la Santa Cena, siempre estamos una revisión
de nuestra vida. Señor, hay algo en mi vida que está produciendo un obstáculo entre yo y tú, entre tú y yo. Es decir, que también dice el libro de 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 5, también dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probad, ¿cierto? Entonces, es un tiempo de que nosotros debemos romper la cadena. Yo vi, codicié, tomé y escondí. Bueno, si está en la parte de esconder, hay que confesar. Hay que tratar de cambiar entre codiciar y tomar. Pero la mejor forma es entre la tentación y el pecado de la mente, romper la cadena ya para que no estemos ni siquiera pecando con nuestra mente. Así que espero que nadie aquí que está escuchándome tiene una conciencia mala. Pero si hay alguien que tiene conciencia mala, escuche la palabra sabia de David. Dice que al final, volviendo al Salmo 32, y dice lo siguiente: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Okay? Pero el versículo 1 de ese capítulo comenzando dice: bienaventurado, feliz, dichoso, aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Que sea esta nuestra meta ahora. Terminemos en oración. Gracias, Padre, por tu amor, y pedimos, Señor, que tengamos una relación íntima contigo sin obstáculos, y que cada uno que está escuchando esto sepa la sabiduría de enfrentar las circunstancias, las consecuencias, más luego, primeramente arreglando contigo. Gracias, Padre, en nombre de Jesús.